Padre, te doy muchísimas gracias el día de hoy. Permítenos que el día de hoy podamos compartir de tu palabra de una manera especial, que tu Espíritu nos ilumine, nos alumbre, para que podamos entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino son contra entidades espirituales en las regiones celestes. Y Señor, tomamos tu palabra como el ariete, como el fundamento, Señor, para establecer tu verdad en el nombre de Jesús. Creemos y confiamos que a través de esta enseñanza vas a abrir nuestro entendimiento y nos vas a dar las herramientas para batallar contra las fuerzas ocultas que operan en las tinieblas y en la oscuridad, en el nombre de Jesús, para establecer tu luz, para establecer tu palabra. Te doy muchísimas gracias y declaro tu victoria en el poderoso nombre de Jesús. Decimos amén y amén. El tema de hoy lleva como título: ¿a quién sirves? ¿A Dios o a los demonios? Y quiero empezar con una escritura que en lo personal, cuando yo me convertí, me impactó muchísimo y me sigue impactando, que se ubica en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Algo que tenemos que entender y tenemos que comprender, que la palabra del Señor nos limpia. Jesucristo dijo: por la palabra que yo les he hablado, vosotros estáis limpios. La palabra tiene el poder para limpiarnos juntamente con el Espíritu Santo. La palabra de Dios ordena lo desordenado, da luz donde hay tinieblas. Y la idea, a lo que hoy yo te quiero compartir, es simplemente tomando como una analogía, cuando la tierra estaba desordenada, estaba vacía, según Génesis 1:2, y dice que el Espíritu se movía y no ocurría absolutamente nada. Empezó a ocurrir cuando dijo Dios, cuando actuó la palabra y el Espíritu, y todo se empezó a ordenar de tal manera que empezaron a separarse las tinieblas de la luz. Así, la palabra de Dios trae orden, trae luz, y en nuestra vida estamos llenos de tanta información, y la única manera en la cual se debe de empezar y se ordena toda esa información que tenemos en la cabeza, en nuestra mente, a través de la filosofía, a través de la cultura, a través del paganismo, a través de las adicciones, a través de las malas actitudes, etcétera, etcétera, se va a hacer y se logra a través de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor y el Espíritu Santo traen en nosotros el discernimiento, un discernimiento espiritual que empieza a hacer las separaciones de una manera muy especial. El discernimiento, en cierta manera, significa el distinguir de la luz de las tinieblas, el distinguir entre la verdad y el error, y saber qué es real y saber lo que no es real, y sobre todo distinguir qué es lo que nos está provocando ese daño. Eso precisamente, eso es lo que hace la palabra del Señor con el Espíritu Santo. Empieza a separar y nos damos cuenta y empezamos a ver a través del discernimiento espiritual cómo Dios ve las cosas. Entonces, hay algunas cosas que el mundo nos dice que son inofensivas, que son inocentes, que realmente no provocan o no producen daño. Mas sin embargo, la palabra del Señor
nos empieza a traer luz que realmente, de acuerdo a Dios, de acuerdo a los ojos de Dios, de acuerdo a la perspectiva de Dios, esa inocencia, pues la palabra del Señor lo ve como algo aborrecible. Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, él dijo que él era una antorcha. Cuando estuvo frente a Jesús, esa antorcha se diluyó en nada. Hay algunas verdades, entre comillas, que nos parecen verdades, pero cuando son expuestas ante la verdadera luz, realmente ya no son verdades, se diluyen. El propósito de esta enseñanza el día de hoy es que a través de la palabra nos podamos quitar las vendas para poder ver, para podernos darnos cuenta desde el punto de vista, a través del punto de vista del entendimiento de Dios, cómo son las cosas. Y el único punto de referencia que tenemos nosotros y debemos de tener definitivamente es la palabra de Dios. La palabra de Dios será la plomada, será el punto de referencia de donde nosotros tenemos que empezar a ver y a entender y a comprender el mundo. Por eso yo los invito a que vayamos a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 14 al versículo 22. Esta palabra me parece muy importante porque es un pasaje que nos revela la actividad de las cosas que hay en el mundo, cómo realmente atrás de ella hay una actividad espiritual, hay una actividad que la palabra de Dios aquí nos revela. Vamos a 1 de Corintios en el capítulo 10, en el versículo 14 al versículo 22. Dice así la palabra a la letra: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 18. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos al celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hasta ahí. Como les decía, este pasaje nos enseña que hay mucha actividad en el mundo cuando se celebran festividades, desfiles, peregrinaciones, adoraciones, procesiones. Las actividades que hay en el mundo, atrás de cada actividad nos revela esta escritura que hay una actividad espiritual, las actividades culturales, las actividades sociales. Desde la perspectiva de Dios, todas estas actividades son abominables, son aborrecibles a Dios. Y va a llegar el momento que nosotros como cristianos tenemos que tomar una decisión de agradar a Dios o agradar a los amigos, de agradar a Dios o agradar a la familia, de agradar a Dios o agradar al mundo, de agradar a Dios o agradar a los maestros y agradar al jefe, a los jefes, a la clase política, a la clase empresarial, con algunos conceptos que a veces no están correctos. Tenemos que llegar a ese punto nosotros como cristianos. ¿A quién servimos? Si le servimos a Dios o le servimos a otro amo. Porque no podemos servir a Dios y no podemos servir a los ídolos. No podemos servir a Dios y no podemos servir a los demonios. Esta serie de actividades proceden precisamente del mismo paganismo. En la iglesia de los Corintios
Cuando llegó la palabra del Señor, ellos fue un impacto muy tremendo, tremendísimo. Entonces ellos se empezaron a dar cuenta a través de la palabra, a través de la luz de la palabra, que algo, que lo que ellos estaban haciendo no era correcto. Entonces, nada más te doy brevemente, ¿verdad? Los Corintios era una ciudad, en el año 60 después de Cristo, era un puerto marítimo, muy comercial, era próspero, era una ciudad romana. Y ahí precisamente, pues la palabra llegó de una manera poderosa. Su economía giraba principalmente, pues precisamente era una ciudad comercial, pero la mayoría de su economía descansaba en el comercio de la prostitución. Y la gran mayoría de las mujeres practicaban precisamente la prostitución. Entonces muchas de estas mujeres se convirtieron. Entonces cuando llega la palabra del Señor a Corintio, pues fue un impacto tan tremendísimo que los corintios están siendo ordenada su vida a través de la palabra. Y le preguntan a Pablo a través de una carta aspectos sobre el matrimonio, ¿no? Le preguntan en esa carta también aspectos sobre los dones espirituales. Le preguntan en esa carta sobre liderazgo, sobre sometimiento, en fin. Y Pablo les da una respuesta tremendísima. Las dos cartas de los Corintios, sinceramente, nos dejan mucha enseñanza, nos dejan mucho bagaje espiritual. Y Pablo les enseña, ¿verdad? Principalmente a las mujeres. Porque la mayoría, el 60% de la población de las mujeres practicaban la prostitución. Y muchas de esas mujeres se convirtieron al Señor. Había una característica en las mujeres de ese entonces, ¿verdad? Las mujeres que practicaban la prostitución se cortaban el cabello. Entonces, cualquier mujer que se veía en la calle que tenía el cabello cortado, pues automáticamente sabían los habitantes y los extranjeros y la gente que llegaba a Corintio que eran prostitutas. Entonces Pablo, ¿verdad?, empieza a traer una enseñanza y dice: espérense un momento, a ver, separen ustedes la práctica de la prostitución de las cuestiones de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de esas mujeres estaban convirtiendo o estaban evangelizando, entre comillas, con las prácticas de ese, vamos a decir, de su oficio, de su negocio. ¿Por qué? Porque también Corintio era una ciudad muy religiosa. Ellos tenían muchas deidades. Entonces Pablo empieza a través de la palabra a fijar postura. Entonces empieza a separar lo que no está bien y lo que no está correcto, y lo que está bien y lo que está mal. Entonces, a través de la enseñanza de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo, Dios estaba trayendo a los corintios discernimiento. Por eso dice ahí en el versículo 14, en 1 Corintios 10: por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Este mandamiento juega un papel muy importante. La mayoría de los habitantes de Corintio, la mayoría de los seres humanos hasta el día de hoy, tendemos a practicar la idolatría. Por eso en Éxodo capítulo 20, en el versículo 2 al 6, el Señor establece también la directriz y fija postura. En el primer mandamiento dice la palabra ahí en Éxodo 20, versículo 2 al 6: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No tomarás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento se nos da
con una razón muy especial. La mayoría de la gente, repito, de nuestro alrededor, que no conoce al Señor, al Dios vivo y al Dios verdadero, sin ninguna excepción, incluyendo a los ateos, a los naturalistas, a los existencialistas, son idólatras. Por supuesto que la idolatría burda, ancestral y más primitiva es aquella que adora imágenes, que adora estatuas, que adora imágenes o cuerpos humanos en madera. Esa es la idolatría más burda, más ancestral y más primitiva. Pero hay otro tipo de idolatría. La palabra idolatría viene de la palabra griego eidolatría, adorar tanto a dioses falsos como a cualquier cosa que consuma nuestra vida o cualquier cosa que establecemos dentro de nosotros como un Dios. Por ejemplo, el ateo dice: yo no creo en Dios. En ese momento que el ateo dice que él no cree en Dios, él se hace Dios. El ateo dice: yo no creo en un Dios que me diga qué hacer. Yo no creo en un Dios que me diga vas a hacer esto. No creo en un legislador moral. No creo en un Dios que me diga estos son los términos, estos son los mandamientos, estas son las prohibiciones, estos son los preceptos, estos son los conceptos, estas son las órdenes que yo te pongo para que tú regules tu vida. Entonces, cuando la persona dice que él no cree en Dios, por las razones que ya te dije, porque ellos dicen, el ateo y el existencialismo: yo puedo regular mi vida, yo puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo, yo soy el que escojo lo que está bien y lo que no está bien, yo no quiero que nadie se meta en mi vida. Esa persona, en ese momento cuando dice eso, se convierte en una idólatra de sí mismo. Todos los seres humanos tendemos a idolatrar algo, porque dice la palabra que Dios puso en nuestro corazón la eternidad. Por eso todas las culturas de todos los tiempos siempre tienden a una adoración a Dios. Entonces, una de las cosas muy importantes que el Señor aborrece es la idolatría. Por eso el consejo dice, huir de la idolatría. Tenemos que huir de la idolatría. Entonces, el idólatra es aquella persona que adora lo que no es verdadero y lo que no sabe. Y creo que la mejor muestra y la mejor manera de explicar se ubica en Juan capítulo 4, del versículo 4 al 30, nos habla sobre la historia, sobre el pasaje de la mujer samaritana. Te explico, ¿verdad? Brevemente. La relación entre los samaritanos y los judíos era una situación muy adversa. Para los judíos ortodoxos, lo importante era evitarlos, porque para ellos eran inmundos, eran traidores. Porque un samaritano era la mezcla de un judío con una etnia de por ahí cerca de Israel, y por tal motivo ellos eran traidores, y por tal razón ellos eran aborrecibles, eran simplemente enemigos más que enemigos, y no había un acercamiento. Resulta que la palabra nos dice de que Jesús precisamente llega al pozo de Jacob y se encuentra ahí a una mujer samaritana. Y no tan solamente era samaritana, sino dentro del argot pues de los samaritanos, era una mujer de reputación mala. Entonces se topa con Jesús, y desde ahí podemos ver cómo Jesús empieza a romper paradigmas. Y Jesús le revela su historial. Esta mujer había tenido 4 maridos, y con el que vivía no era su marido,
pero a la vez esta mujer era muy religiosa. Esta mujer conocía de religión, conocía entre comillas de Dios, y le dice a Jesús en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. La mujer luego entra en un debate teológico sin tener un conocimiento de la verdad real. Pues la mujer entra en este debate. Entonces Jesús la escucha, deja que hable la mujer, deja que la mujer esté hablando. Y te voy a decir, los religiosos de hoy hacen lo mismo, inmediatamente empiezan a debatir. Entonces una persona que se convierta al cristianismo, que realmente permite que la palabra de Dios empiece a hacer los ajustes, empieza a operar el discernimiento espiritual en esta persona y empieza a modificar cambios, lo empiezan a reprobar, lo empiezan a criticar. Cuando realmente esos religiosos a veces ven mal, estas personas, a los cristianos que quieren corregir su vida. Entonces, y no ven mal esos religiosos de que tal vez puede traer a otra mujer, o está robando, o está haciendo otra cosa mal. No lo ven mal, se convierten en teólogos y empiezan a discutir temas que realmente desconocen. Jesús, ¿verdad?, la dejó hablar. Jesús la pudo haber desarmado con 2 palabras: eres mujer adúltera. Pero no, nuestro Señor la escuchó, dejó que esta mujer sacara todo lo que traía. Y en el versículo 21 Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. A esta mujer se le había enseñado que en su iglesia, o sea, que su religión dependía de un lugar, de una iglesia. Como a todos a nosotros se nos enseñó a adorar en ciertos lugares. Yo recuerdo muy bien, ¿verdad? Mi sobrino, el hijo de Luchita y Lando, él iba a la primaria y yo lo fui a dejar y pasamos por una iglesia y pues yo era católico, como la mayoría de los que venimos al cristianismo, y pues a mí me habían acostumbrado a ser muy reverente. Y yo quería obligar a mi sobrino a que se persinara y que se arrodillara cuando pasáramos por esa iglesia. Y él simplemente se negó. ¿Por qué? Porque eso a mí me habían enseñado. A todos nosotros, ¿verdad?, nos han instruido en ciertas religiones. Al budista, ¿verdad?, pues de que siga a Buda, su ejemplo. Al musulmán, ¿verdad?, de que se debe a Mahoma. Al bautista, ¿verdad?, al hermano bautista, ¿verdad?, que se muera bautista. A los católicos, ¿sabes qué? Todos están mal y estamos bien, ¿verdad? Tú naciste católico y te vas a morir católico. Pero va a llegar el momento en la vida en el cual nuestros conceptos que nos enseñaron nuestros padres van a ser confrontados. Y la manera en la cual son confrontados nuestros pensamientos van a ser confrontados con la plomada, con la palabra de Dios. Para nosotros, ¿verdad?, los que creemos, la palabra de Dios es la autoridad máxima, y en base a ello nosotros tenemos que probar qué está bien y qué no está bien. Nadie puede dar algo que no tienen, ¿verdad? En el ejemplo de nuestros padres nos dieron lo que tenían, y simplemente, ¿verdad?, ellos nos enseñaron lo que ellos traían, porque nadie puede dar algo que no tiene. Pero nosotros que ya conocemos al Señor, nosotros tenemos que transmitir, no solamente de palabra, sino de hecho, nuestros valores, nuestra fe a nuestros hijos. Fíjense que hoy en día sigue siendo un debate actual el de que quién tiene la verdad. El debate es es que mis padres dicen que esta es la iglesia verdadera. Otros dicen que es aquella la iglesia verdadera, y otros más dicen que es aquella otra la iglesia verdadera. Y la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué religión tiene la razón?
Y Cristo nos da la respuesta precisamente aquí en el versículo 21, cuando le dice a la mujer, Jesús le dijo, mujer, créeme. Jesús le está diciendo a la mujer, créeme. Jesús aquí le está diciendo que crea a la mujer en él. A la mujer le está diciendo, mujer, créeme, cree en mí. El inicio para conocer la verdad y comenzar el camino de la verdad es no creer al hombre. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre. No creer al sacerdote, no creer al pastor que se puede equivocar, no creer en filosofías, no creer en el iluminado, no creer en Mahoma, no creer en filosofías. Jesús dice, mujer, créeme, tenemos que creer en Jesús. El inicio para empezar nosotros a conocer la verdad y saber dónde está la verdad es creer en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La única manera para encontrarnos con la verdad y para poder saber en dónde se encuentra la verdad es a través de creer en Jesús. Imagínense el peso que tiene la palabra del Señor si comparamos con otros libros sagrados. Esta palabra que religiosamente le llamamos la Biblia, pero que es la palabra de Dios, tiene un peso grandísimo. Hay muchos libros sagrados, por ejemplo el Corán, el Popol Vuh, que es un libro maya, el Mahabharata, el Tao Te Ching, el Bardo Todol, el Chilam Balam, que es otro libro maya, el Veda, el Bhagavad Gita, el Ramayana, el Tripitapa de Buda, el libro de los mormones, el libro de la perla de gran precio. En fin, si ponemos todos esos libros de este lado y ponemos aquí la Biblia y los comparamos, no hay punto de comparación. Si yo comparo la Biblia con todos esos libros sagrados que hay en el mundo, si los comparo literalmente, la Biblia tiene un peso tremendo. Si los comparo filosóficamente, no se comparan a la palabra de Dios. Si los comparo proféticamente, ni se diga. Ningún libro sagrado de los que mencioné y de los que hay más se pueden comparar a la palabra del Señor proféticamente. Ningún libro habla acerca de su fundador años atrás, cuando iba a nacer. La Biblia sí habla. En Isaías habla 700 años antes, ¿verdad?, dónde iba a nacer el Mesías. ¿Cómo iba a ser su madre? Una mujer virgen. ¿En qué región iba a estar predicando? ¿Cómo iba a morir? ¿Cómo iba a resucitar? Y miles de años atrás, ¿verdad?, hablaba, ¿verdad?, de que iba a morir en la cruz, que iba a morir por los pecados y que iba a resucitar. Ningún libro puede afirmar exactamente las profecías de su líder, solamente la Biblia. Pero ¿qué hace la gente ante estas pruebas irrefutables? Que la palabra del Señor, vamos a decir, no hay libro que se le compare. Pues simplemente no hace nada. ¿Y por qué no hace nada? Porque no conoce la verdad. Y la verdad es una persona, y la verdad se llama Jesucristo. Y nosotros somos responsables de predicar a Jesucristo. Dios, cuando Jesús se fue, ¿verdad?, y cuando Dios hizo todas las cosas, Dios no nos dejó en tinieblas. Dios nos dejó una luz. Dios nos dejó una directriz. Dios nos dejó una verdad. Nos dejó su palabra. En su palabra se encuentra precisamente el punto de referencia para saber si vamos caminando bien o no vamos caminando bien. Sin embargo, la filosofía del mundo y la forma de entender el mundo nos ha enseñado acerca del relativismo, donde nadie puede afirmar qué es la verdad. Todo, vamos a decir, todo según a esta filosofía,
vamos a decir, según como ellos vean, esa es la verdad. Por ejemplo, ¿no? Esta forma de pensar del mundo es muy peligrosa. Pues, por ejemplo, para algunos el ser ladrón es una virtud, imagínense, porque de acuerdo al relativismo, esto es así. Inclusive hay un libro que se llama El Hijo de Paz, que dice que este misionero fue a predicar a África y resulta, dice, bueno, ¿cómo les voy a comunicar allá la verdad? Cuando para ellos la virtud era la traición, ¿no? Entonces les empieza a predicar la palabra y pues obviamente está predicando de Cristo para que reciban a Cristo, porque el inicio de la verdad pues es Jesucristo. Y cuando llega al punto cuando Judas lo traicionó, ¿saben quién era el héroe para esa tribu? No Jesucristo, Judas, porque lo engañó. Para ellos, ¿verdad? El héroe era Judas y no Jesucristo. Imagínense lo que es este relativismo. Mucha gente dice, pues yo quiero que me dejen ustedes ser lo que yo soy. Y podemos ver nosotros ahorita el mundo cómo está de cabeza. Pues para otras personas ser homosexual es que nadie se meta con ellos porque están pisando sus derechos y que sus derechos deben de ser respetables. Y estoy de acuerdo que lo que hagan las personas dentro de cuatro paredes es respetable y pueden hacer con su vida lo que quieran. Pero lo que no es respetable, que sus costumbres, que de acuerdo a la Escritura están mal, las quieran poner como ejemplo, como en la semana, en esos días pasados, salió en las redes sociales uno de los secretarios que va a estar al frente aquí en el gobierno pues de Veracruz, sale con un hombre besándose. ¿Qué es eso? Eso realmente está reprobado. Y estas personas dicen, no, es que si tú me juzgas, eso es discriminación. Es que ustedes no tienen derecho a meterse en mi vida moral. Pues yo les digo a ellos no tienen derecho a destruir la moral de las familias. Yo les pido respeto. Y nosotros, ¿verdad? Como hijos de luz, tenemos que hacer respetar nuestros valores. Ningún derecho tiene que imponerse por esas costumbres como un modelo de vida, como estas personas lo están haciendo. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que señalar lo que no es correcto. Estas personas están así, que ya se apoderaron de las autoridades de las que nos van a gobernar y todos los cambios que se están haciendo. Nosotros, como portadores de la verdad, como heraldos del Señor, como embajadores del cielo, nosotros tenemos que establecer la palabra y la palabra es la verdad y Jesucristo es la verdad, y por eso tenemos que comunicar esta verdad por todos los medios posibles. Imagínense a qué grado de la depravación han llegado estas personas que inclusive ven normal que entre un hombre y un animal en Canadá dice que ya se van a casar, que ya se pueden casar. O sea, imagínense a qué grado de depravación han llegado estas personas. Nosotros tenemos que seguir predicando las buenas noticias, anunciando la luz. Nosotros somos hijos de la luz y no nos avergonzamos del evangelio. Tenemos en el nombre del Señor Jesús predicar esta verdad. Y la única manera en la cual estas personas van a saber de esto, tenemos que hablar con bases científicas, con bases religiosas, antropológicas, filosóficas, morales. No nada más hablar por hablar. Tenemos que darles a entender a aquellas personas que están equivocadas y que la única respuesta para que Dios corrija todo esto que está de cabeza es a través del Señor Jesús. Y la única manera es también que esa palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Cristo no dijo que para iniciar su búsqueda
deberíamos de hacer sacrificios, hacer adoraciones. La única manera para buscar la verdad es buscar a Jesús. Y Jesús dijo a la mujer: mujer, créeme. No creas lo que te está diciendo el cura, no creas lo que está diciendo un pastor, no creas lo que está diciendo un hombre. Cree lo que yo estoy diciendo a través de la palabra, porque un hombre se puede equivocar al comunicar esta verdad. Tenemos que escrutar, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de sencillo. Esta verdad es tan sencilla que si tú tienes al Hijo, no se está hablando de religión, tienes la vida. Si tú no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida. La religión y el sistema de pensamientos no nos aseguran la vida eterna. Lo que nos asegura a nosotros la vida eterna es tener al Hijo de Dios en nuestro corazón. Y la manera de recibir al Hijo de Dios en el corazón es a través de creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En Juan 4:22, Jesús sigue hablando con esa mujer y les dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Una persona que es idólatra o un idólatra adora lo que no sabe. Jesús le dice a la mujer: tú adoras algo que no sabes. ¿Qué es un fanático? Un fanático es una persona que no sabe a quién sigue, sino vamos a decir, no sabe por qué sigue a aquella persona, sino simplemente sigue a esa persona. No tiene un conocimiento. Y la mayoría de las personas en el mundo no saben en lo que creen, sino simplemente, vamos a decir, siguen a la bola, siguen a las multitudes. Y el ejemplo más claro sobre qué es el fanatismo es el de la vaca que le ponen un cencerro, una campanita. Entonces, esa vaca, ¿verdad?, la condicionan, la entrenan juntamente con otro grupo de vacas durante 3 o 4 meses. Y ya las vacas pues ya están acondicionadas, están entrenadas y van siguiendo a la vaca que lleva el cencerro. Simplemente pues ya la siguen. Y si esa vaca se cae al abismo, las demás vacas también se van y se caen al abismo. Eso es lo que es el fanatismo. Hay mucha gente, ¿verdad?, de que dices que yo no soy religioso, es que yo soy comunista, yo soy ateo, yo soy marxista, yo soy de la izquierda o soy de otra filosofía, y sin entender siguen estas filosofías. Y el Señor Jesús dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que acostumbrarnos a la voz de Dios, y la voz de Dios es a través del conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos que acostumbrarnos a esa voz y no al sonido del cencerro. Idolatría es adorar o consumirnos por cualquier cosa como por nosotros mismos. Un ídolo puede ser cualquier cosa, puede ser nuestra casa, puede ser nuestro trabajo, puede ser también un deporte, puede ser cualquier actividad que robe nuestro tiempo y controle nuestra vida. Hay mucha gente que a veces deja ya de congregarse, deja de seguir a Dios porque cambia sus prioridades, porque esas cosas han empezado a ser su ídolo y lo empiezan a controlar. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado, ¿verdad?, que no vaya a ser de que sin darnos cuenta nosotros nos estamos convirtiendo en personas idólatras. No en la idolatría burda, primitiva, vulgar, como la de tener una imagen, un ídolo, un muñeco y postrarse y ponerle velas. Esa es la idolatría más burda, más primitiva, y más sin embargo es la mayoría de las personas que practican ese tipo de idolatría. Pero la otro tipo de idolatría es cuando ponemos algo
entre nosotros y Dios y dejamos que ese algo empiece a controlar nuestra vida. Un ídolo entonces es cualquier cosa que consuma nuestra mente, nuestro tiempo, nuestra alma, nuestro corazón. Un ídolo, ¿verdad? O una persona se puede decir que adora a un ídolo cuando le sirve a ese ídolo prácticamente de tiempo completo. Entonces, entre la mayoría de las religiones aquí en la tierra, generalmente adoran estatuas, escapularios, fetiches, reliquias, pinturas, se inclinan a ellas ante estatuas y más sin embargo sabemos que no oyen, ni hablan, ni tienen piernas propias para caminar, ni manos para defenderse, y más sin embargo la mayoría de las personas adoran este tipo de cuestiones. La palabra del Señor dice huir de la idolatría. Y Jesús le dice a la mujer, a la samaritana: mujer, créeme, la única manera para huir de la idolatría y para huir de las trampas que hay en el mundo es creerle al Señor Jesús. En el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos en el capítulo 17, Pablo se encuentra precisamente en el corazón filosófico del mundo de ese entonces. Se encuentra en Atenas, ahí en Hechos capítulo 17. Antes de comentar esta parte, yo les quiero decir, a veces cuando se hablan las cosas tal cual, la gente se empieza a sentir un poco incómoda. La gente se siente: pastor, pero ¿por qué está usted hablando de esos temas de la idolatría? Yo recuerdo hace muchos años cuando nos reuníamos en el centro de la ciudad, yo tuve que hablar de este tema y yo traje a un invitado. Al terminar, este invitado me dice: ¿sabe qué, pastor? Usted me hizo sentir muy mal. O sea, no tenía por qué tocar ese tema. Usted sabía que ese tema a mí no me gusta. ¿Y cuál era el tema que no le gustaba? La idolatría. Pero a veces, para que la gente sea libre, tenemos que hablar las cosas tal cual. Creo que cuando nosotros somos impactados por la verdad, a veces esa verdad nos incomoda, nos empieza a doler el corazón, no nos deja dormir. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor Jesús, pues fue un impacto muy profundo para mí. A mí me dolía mucho el hecho de dejar la religión que mis padres me habían enseñado. Y me dolió muchísimo el dejar atrás lo que mi madre principalmente me había enseñado. Me había puesto el ejemplo ella en sus creencias, pero sin embargo no conocía yo la verdad hasta que conocí a Jesús. Solamente nuestro Señor Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. Y creo que un encuentro con el Señor Jesús a veces es traumático. A veces hablar de estos temas parecen traumáticos para las personas porque se sienten incómodos. O sea, ¿cómo es posible que me estás diciendo que adorar una imagen, que adorar a una estatua es una idolatría primitiva, burda, vulgar? Pero esto es así. Es increíble cómo las personas quieren adorar algo que no existe. A la gente por naturaleza les gusta la mentira. Hemos sido adoctrinados, inducidos a que no existen las verdades objetivas, absolutas. Pero cuando venimos al Señor Jesús, cuando tenemos un encuentro con la verdad, nos damos cuenta que hay una verdad absoluta y a la gente no le gusta eso. A la gente simplemente no está preparado para ello. Si supieran que la verdad absoluta, lo que rota alrededor de esa verdad es lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús, ¿verdad?, es el centro de toda la verdad. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino a través de mí.
La verdad se encuentra en Jesucristo y ese es el centro de todo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, aquí Pablo precisamente se enfrenta a los filósofos más grandes. Esa es la cuna de la filosofía de todos los tiempos. Los más grandes pensadores, las mentes más reflexivas que el mundo ha tenido, pues precisamente fueron griegos. Y la edad de esos filósofos, o la edad de oro de la filosofía griega, más o menos oscila entre el año 150 a 250 años antes de Cristo, con Sócrates, con todos los grandes, Platón, ¿verdad? Con todos ellos, ¿verdad? Se centran en ese pensamiento. Y cuando Pablo llega a Atenas, ese pensamiento, en cierta manera, estaba en el Imperio Romano. Cuando Alejandro Magno conquistó todo el mundo, pues llevó todo este pensamiento a todo el mundo. Y luego cuando cae el Imperio griego, vienen los romanos, ¿verdad? Pues los romanos empiezan a gobernar y se apoderan del mundo. Pero el mundo se apoderó del pensamiento griego, de la filosofía griega. Este pensamiento griego, pues realmente es la base del pensamiento occidental o del mundo, hoy en día, inclusive a la fecha. Así que este pensamiento filosófico, cuando llega Pablo a Atenas, 60 años después de Cristo, cuando él está ahí en Atenas, en el año 60, y está predicando la palabra, pues hay dos corrientes, los epicúreos y los estoicos. Son dos escuelas, pues, de filosofía, a donde todos los habitantes de Atenas, pues prácticamente pues, se dedicaban solamente al arte de pensar, del filosofiar. Y llegan estas personas, a donde está Pablo, y hay ese choque de ideas, y a Pablo lo tienen simplemente como un palabrero, nada más como algo histórico. Los estoicos fueron fundados por Zenón de Citrio y se caracterizaban por el materialismo. Ellos rechazaban a las pasiones y los deseos. Ellos creían en el dios Zeus. Ellos pensaban que el ser humano debía de vivir de acuerdo a la voluntad de la naturaleza, a la razón, y esa era la manera de vivir. Para ellos eso era ser virtuoso. Eran, en cierta manera, pues su ética descansaba en el razonamiento. Los epicúreos, se debe a su nombre de su fundador, a Epicurio, y que todo estaba compuesto por átomos, incluso el alma. Ellos decían que por qué debían de temer a la muerte, por qué debían de temerle a Dios, que no era razón pues de temerle a los dioses. Estas dos escuelas precisamente estaban en el centro cuando Pablo llegó a Atenas. Y quiero que leamos el versículo 22. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, les dijo: varones atenienses, de todo observo que soy muy religiosos. ¿Cómo les llama Pablo a ellos? Que eran muy religiosos. Resulta que cuando Pablo estaba en Atenas, empezó a recorrer toda la ciudad y se dio cuenta que había santuarios de todo tipo de dioses. Y les dice: yo estoy observando que ustedes son muy religiosos. Estamos hablando del año 60 después de Cristo. Los mismos filósofos griegos, y todos ellos creían en Dios, obviamente siguiendo la línea lógica elemental de sus razonamientos. Entonces, esta influencia filosófica nos sigue afectando hoy en día. Nada más imagínense el efecto que tiene esta forma de pensar. Realmente la filosofía, el pensamiento griego no ha evolucionado por siglos. Ahorita nos asustamos de todo lo que estamos viendo en esta transformación de la nación, con tantas cuestiones
que está pegando precisamente los puntos morales, los puntos espirituales, los puntos de la familia, los puntos acerca del aborto, ¿verdad? Esto realmente está simbrando la nación. Pero fíjense cómo llega todo este pensamiento que actualmente va a gobernar nuestra nación. Esta forma de pensar simplemente es algo religioso. Pablo les dice: yo veo que son ustedes muy religiosos. El marxismo, todas esas doctrinas son doctrinas de fe también, son religiosas porque tienen que ver con formas de creer. En el año 60 aproximadamente en Chile hubo un golpe de estado cuando Allende era el dictador. Entonces todos los pensadores de Chile de izquierda pues son expulsados de Chile, y México les abre la puerta y los recibe a todos esos pensadores. Estoy hablando de la década de los 60, y les abre la puerta y les entrega la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, específicamente la Facultad de Economía. Inclusive en el logo de la Facultad de Economía tiene una estrella, tiene un martillo, o sea, porque son izquierdistas totalmente. Entonces estos señores llegan ahí, ¿verdad? Y empiezan a enseñar el ateísmo, el marxismo, y que la gente era más intelectual cuando fuera más atea. Entonces empieza el movimiento sobre el libertinaje, la liberación feminista. Empieza el tiempo de la mota, de la marihuana, y empiezan a ver, ¿verdad?, de que eran más intelectuales aquellas personas, ¿verdad?, aquellos pensadores que hicieran con su vida lo que quisieran. Y ese pensamiento, ¿verdad?, helénico, lo contacta un francés que vivió en 1905 a 1980, Jean-Paul Sartre, que fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista, político, biógrafo, crítico, literario francés, y expone lo que él le llama el existencialismo y del marxismo humanista. Entonces, cuando este filósofo Sartre pues se pone en boga en todos los intelectuales de ese entonces, te estoy hablando que en ese entonces eran los jóvenes, eran los muchachos que iban en la universidad, estamos hablando de 16 a 20 años, que hoy son la clase gobernante de aquí, de nuestro país, ¿verdad? Olga Sánchez Cordero, toda la gente que ahorita nos está gobernando eran los de Tlatelolco en el 68, cuando empieza ese mover en toda la nación. Entonces, este hombre, ¿verdad?, que rechazó un premio Nobel en 1964, este filósofo francés Sartre, pues trae esa filosofía. Y su filosofía del existencialismo consiste en que, o se centra su filosofía en la libertad y su sentido concaminante de la responsabilidad personal. O sea, lo que él quiere decir, que no hay nadie que les ponga límites, prohibiciones, preceptos. ¿Por qué alguien los tiene que controlar? Que ellos no tienen la suficiente madurez para decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, ese es el pensamiento de hoy, ¿no? O sea, ese existencialismo es una de las razones en las cuales nos estamos estrellando, o se está estrellando el cristianismo, que es un tipo de idolatría, que es religiosidad. Esa forma de pensar también es religiosidad. Imagínense entonces qué mensaje están lanzando a la juventud. Están lanzando un mensaje equivocado.
¿Y qué mensaje es? No, pues tú tienes que ser amoral para que te premie la vida. Entonces, el cristianismo, ¿a dónde queda? ¿A dónde queda la clase de José el soñador? Que él llegó a ser el número 2 en Egipto por las virtudes, por ser un hombre temeroso a Dios. ¿En dónde están esas virtudes? Esas virtudes ahorita son antivirtudes. Entonces, esa forma de pensar, el existencialismo, donde básicamente todo es verdad y todo es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mire. Inclusive se le conoce como la ley del compoamor. Ese pensamiento viene de un escritor llamado Ramón Campoamor, en el cual escribió esta frase: nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Imagínense qué forma de filosofiar, qué forma de pensar. Ellos dicen, ¿sabes qué? No hay nada malo, no hay nada bueno, es según tu punto de vista. Pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos pone la plomada. La palabra dice que la suma de la palabra es verdad. Entonces, a partir de la palabra nosotros podemos distinguir que está bien y que no está bien, que está mal y que está bien, que es malo, que es bueno. Esta forma de pensar abre realmente a una vida de libertinaje, y creo que eso es peligroso. No hay un punto de referencia de estos últimos filósofos, ¿verdad?, griegos, que hoy, ¿verdad?, pues reencarnaron en todo ese movimiento de izquierda que tenemos en el mundo y que realmente es muy peligroso. En Hechos 17:22, vamos aquí, Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie y en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Pablo califica a los filósofos como muy religiosos, pero que ellos dicen: aquí no se permite la religión. En las escuelas no se permite la religión. Pero sí se permite el marxismo. Pero sí se permite el ateísmo. Eso también es religión. Pero sí se permite la ideología de género. Eso es religión también. No te metas, ¿verdad?, con nosotros, dicen los homosexuales, y con mucho respeto lo estoy diciendo. O sea, creo que es muy peligroso lo que está corriendo hoy en día. Por eso, queridos santos de mi Padre, tenemos que prepararnos. Tenemos que arraigarnos en la palabra del Señor. La palabra demonios, también otro significado significa, la palabra religión significa amufus, y que significa miedo a los demonios. Por eso la palabra del Señor nos dice que tenemos que huir de la idolatría. Atrás de la idolatría hay ciertas entidades espirituales que mueven todo aquello. En el versículo 23, ahí de Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo le está diciendo a los filósofos: ¿saben qué? Ustedes tienen muchos santuarios. Pues yo estoy representando al Dios que ustedes no conocen. En pocas palabras, Pablo les estaba diciendo: señores filósofos, griegos, atenienses, pensadores, intelectuales, solamente hay un creador. 2, que ese creador no lo podemos confinar, no lo podemos encerrar en un templo de 4 paredes, no lo podemos limitar en un edificio, en una religión. En el Antiguo Testamento el Padre descendía solamente de vez en cuando en el lugar santísimo, pero Él no habitaba en el lugar santísimo, sino descendía al lugar santísimo ciertos tiempos. Por eso Jesús le dice a la mujer: ¿sabes qué?
va a llegar el día que no van a adorar ni en ese templo ni en aquel templo, sino el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son necesarios que le adoren al Padre. Dios no habita en ningún templo hecho a mano. Nosotros a veces religiosamente pensamos que Dios habita en cierto lugar, en cierto edificio. Dios habita en nuestro corazón. Dios habita en el corazón de los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Sabes? Hubo tanto oscurantismo en el mundo porque durante cerca de 20 siglos cerraron a este libro maravilloso que se llama la Biblia. Y vivimos en un oscurantismo tremendo, que solamente hasta el año 1519, cuando Martín Lutero lleva esta palabra a que la gente la lea, a partir de ahí empieza una revolución del pensamiento. Imagínense ustedes, en México, de acuerdo a las estadísticas, en México se supone que hay cerca del 18% de mexicanos que no son no católicos. Entre ese 18% de los no católicos, de personas que son cristianos, estamos hablando de un 12%. Un 2% se llaman ateos y otro 4% se llaman de otras religiones. Lo cierto es de que cerca del 80% de los mexicanos, estamos hablando, se dicen católicos. En el año 1961, hasta ese año, para la Iglesia Católica estaba prohibida que la Biblia se les diera al pueblo, a los laicos. Imagínense, al grado que las misas eran en latín. Hasta el 61, 70 más o menos. Pero en el 61 hubo un concilio y un papa llamado Juan XXIII por primera vez dijo: no, ¿saben qué? La Biblia es abierta también para todo el pueblo. Estamos hablando en el 61. ¿Cuándo empieza el movimiento cristiano a crecer a nivel mundial? Precisamente en la década de los 60, en la década de los 70 y en la década de los 80. ¿Por qué? Porque la gente empezó a descubrir que lo que decía la palabra de Dios era muy distinto a lo que les estaban enseñando una religión. Empezaron a comparar y se empezaron a dar cuenta, ¿sabes qué? Oye, aquí tú me estás enseñando esto y más sin embargo la palabra del Señor dice esto otro. ¿Sabes? La palabra es luz. Dice la palabra que aún por torpe que fuéramos, nosotros no íbamos a tropezar. Amados, creo que es el momento, en primer lugar, empezar por nosotros mismos. Tenemos que volver otra vez a estudiar las Escrituras, a leer la palabra, a valorar este libro tan maravilloso. La única manera de huir de la idolatría, la única manera de servir a Dios es conociendo la palabra del Señor. Punto número 2. La única manera en que la gente tenga luz es que nosotros llevemos esta luz. Nosotros no debemos de temer ni de tener miedo de que qué nos van a decir. La palabra del Señor no necesita que nadie la defienda, se defiende por sí misma. Y el otro punto es, ¿sabes qué? El Espíritu Santo va a poner en nosotros las palabras que debemos de decir a la gente para que la gente pueda tener un encuentro con la verdad. Imagínense ustedes los problemas que hay precisamente por ignorar las Escrituras. La palabra del Señor dice que el que obispado desea una obra. El que obispo, ¿cómo es? El que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer. Uno de los requisitos, una de las 23 cualidades del hombre de Dios es que sea un hombre casado.
Imagínate allá afuera, la religión popular. Uno de los requisitos, prohibido tener mujer. Imagínense con esta naturaleza humana tan tremenda. Imagínate a los jóvenes sacerdotes. Pues no por eso hay tanto homosexualismo, no hay por eso pederastía, no hay por eso tanta perversidad. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, porque no debemos de juzgar a nadie. Pero imagínate, es difícil juzgar. La única manera que nosotros podemos ser libres es a través de la palabra del Señor. Debemos de valorar lo que tenemos. Hoy que ya tenemos también los medios electrónicos, la Biblia puede aparecer en cualquier parte, en tu celular, en cualquier parte. Tenemos que leer la palabra. Versículo 25 de Hechos 17. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No hay absolutamente nada, pero nada, que nuestras manos puedan hacer algo por Dios. Lo único que Dios nos pide a nosotros no son sacrificios. Lo único que Dios nos pide es obediencia, que tenemos que obedecer a la palabra. No hay nada que le podamos dar a Dios, pero absolutamente nada, más que ofrecer nuestra obediencia al Señor, a lo que dice la palabra del Señor. Pero que este sistema nos ha enseñado a sustituir las cosas, una cultura de sustitución. Y podemos ver en estas fechas que ya empezaron, mucha gente, peregrinos, ¿verdad?, que hacen sacrificios enormes. En México hay fe, hermanos. Nuestra sociedad tiene fe, pero su fe está mal canalizada. Tenemos que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Yo con esto quiero terminar. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sabes? Todos los animales, sin excepción, saben por instinto lo que tienen que hacer. Por ejemplo, las tortuguitas saben que en cierta temporada tienen que llegar a la playa y desovar sus huevos. Las mariposas monarcas de cierto tiempo emigran de la parte de Michoacán y la parte del Estado de México, ¿verdad? Y luego se van hacia Canadá y así están. Todos los animalitos, el cocodrilo sabe lo que tiene que hacer, el elefante, los pajaritos, todos en cierta manera saben lo que tienen que hacer, es decir, tienen un software. Saben, están programados. Eso sí, están programados todos los animales. Ellos, el día que ellos se salgan de lo que tengan que hacer, van a morir, porque fueron programados para ello. Específicamente los animales saben lo que deben de hacer. Es decir, ningún animal es responsable de sus acciones. ¿Y saben por qué no es responsable de sus acciones? Porque no tienen libre albedrío. Cosa que nosotros los seres humanos tenemos libre albedrío. Esto es lo que precisamente los evolucionistas no han podido distinguir. Ellos dicen que ellos descienden de su mamá chita. Imagínense, o sea, a qué situaciones han llegado para explicar estas cuestiones que realmente no tienen una respuesta lógica. Nosotros como seres humanos tenemos un carácter moral. Nosotros podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros somos responsables de ello. Dice la palabra, aquí la palabra, ¿verdad? Que todos nosotros, en el versículo que les leí, 17:26,
De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Solamente de una sola sangre hizo a todos los seres humanos. Nosotros tenemos sangre humana y solamente son de diferentes tipos, pero es la misma sangre. Hay 4 tipos de sangre, por así decir, tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O, con sus famosos O positivo, A negativo, A positivo, A negativo, B positivo, AB positivo, AB negativo, ¿verdad? Pero todos tenemos la misma sangre. Pregunto, ¿por qué no se puede hacer una transfusión de la sangre de un animal a un ser humano? Porque son distintas. Simplemente con ese principio se reprueba lo que es la evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo quiero decir con esto, amada iglesia, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién le servimos? ¿A Dios o a los demonios? ¿A Dios o a los ídolos? Según la palabra del Señor, detrás de todas las actividades culturales, sociales, religiosas, hay ciertos tipos de actividades espirituales que la palabra le llama demonios. Y nosotros tenemos que discernir entre ellos. La única manera en la cual nosotros estamos libres es a través de tener la cobertura de Jesucristo en nuestro corazón. Quiero que nos pongamos de pie. Yo quiero orar en esta tarde. Creo que hoy es un buen momento. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. Creo que hoy es un buen momento en el cual nosotros tenemos que llevar esta palabra, tenemos que llevar esta luz a las tinieblas. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, tiempos donde realmente o somos o no somos. ¿Estamos fundados en la verdad o no estamos fundados en la verdad? Quiero que cierres tus ojos, pon tu mano izquierda sobre tu pecho, la derecha sobre la izquierda, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Padre, le vamos a dar gracias al Padre por la luz que emana de su palabra. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña que atrás de cualquier actividad humana, de cualquier actividad social, cultural, Señor, hay actividades, Señor, espirituales que para ti son desagradables. Atrás del mundo, Señor, como el mundo se mueve, Señor, existen criaturas, existen seres espirituales que tu palabra le llama demonios y que participan, incitan a las personas a hacer ese tipo de cuestiones, de procesiones, de fiestas, de celebraciones, Señor, y que se disfrazan de ser cosas inocentes que no tienen importancia, mas sin embargo tu palabra nos enseña que tienen mucha importancia. Padre, yo te pido que abras el entendimiento en nuestras vidas, Padre, para que podamos juzgar las cosas de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a mi razonamiento, de acuerdo a mi corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Que podamos juzgar todas las cosas de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu verdad, Padre. Huimos de la idolatría burda, primitiva, como de imágenes, como de estatuas, como de fetiches, como de cuestiones, Señor, de objetos, Señor, que solamente en la imaginación les damos un cierto poder, que más sin embargo atrás de ellos hay ciertas entidades que atan a las personas. Huimos de ellos y los reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Pero también ayudamos a la gente a huir a través de la exposición de la palabra, a través de la predicación de la palabra, a través de la oración, a través de nuestra consagración, a través de creerte, a través de adorarte al único Dios y sabio Dios, al verdadero Dios, al que Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, al que
que Pablo les dijo en el Areópago: al Dios desconocido, a ese Dios nosotros adoramos, al Padre que hizo los cielos y la tierra. A ti, Padre, te adoramos y te bendecimos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido que nos perdones, porque a veces queremos no tomar la responsabilidad moral que tú nos has dado. Tú nos has dado el libre albedrío para saber elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Padre, ayúdanos a elegir siempre lo bueno de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a razonamientos, a filosofías, a sutilezas de los hombres, sino a lo que dice tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre. Y también hemos entendido, Padre, que la verdad empieza cuando te creemos a ti, como cuando tú le dijiste a la samaritana: mujer, créeme. Señor, el inicio de la verdad es creer a Jesucristo. Padre, ayúdanos a llevar a Jesucristo a nuestros familiares, a nuestras amistades, a nuestros vecinos, a la gente que tenemos contacto. Padre, ayúdanos a llevar a estas personas a Jesucristo. Te lo pido, te lo ruego y te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Padre, si hay alguna persona que me está escuchando, que me vaya a ver y no ha recibido a Jesucristo, amigo, a ti te digo, y amiga, a ti te digo, que Jesucristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Él vino a morir por los pecadores, y Él vino a morir por mí y por ti. Y en este momento es la oportunidad que tú abras tu corazón reconociendo que tú has cometido faltas y estás arrepentido y arrepentida. Padre, te pido que me perdones de todos mis pecados. Reconozco que Jesucristo vino a la cruz a morir por mí y con su sangre a lavarme. Recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias te doy, Dios, por recibirme, y proclamo a Jesucristo mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre.